Bien, pues nos habíamos quedado, acordaos que estamos viendo en estas sesiones introductorias un poco los materiales que nos van a hacer falta o las cuestiones que nos van a hacer falta para poder comprender correctamente el Tratado de los Sacramentos. ¿Os acordáis que habíamos visto lo referente a la cuestión de los signos? Habíamos visto que es un signo, todo este tipo de cosas, hemos simplemente indicado un poquitín las cosas más importantes, y ahora vamos a referirnos a otro bloque de cuestiones que son muy importantes para todo el tema de los sacramentos. Es la cuestión de las causas y las esencias, y luego todo el tema de la causalidad y la participación. En el fondo son todo cosas que habéis estudiado ya, se supone que habéis estudiado ya en la parte de filosofía, pero como puede quedar un poco atrás, repasaremos una serie de puntos básicos. El que quiera profundizar más en esto, en la bibliografía, tenéis alguna cuestión más que luego vemos con más detalle. De todos modos, en el librito del Orden de las Verdades Católicas, en la cuestión de los preámbulos de la fe, ahí las explicaciones que vamos a ver ahora las tenéis con mucho más detalle. Pero vamos a dar simplemente en este rato una serie de puntos que nos van a ser muy importantes para entender cosas referentes a los sacramentos. Como os comento aquí, para poder comprender el Tratado de los Sacramentos de Santo Tomás, hace falta tener presente otro aspecto que se refiere más bien a la metafísica y a una visión de la realidad que, por otra parte, es especialmente compatible con la revelación. O sea, además de lo que hemos dicho del signo y del conocimiento, hay que tener presentes otra serie de aspectos de la metafísica. En este apartado vamos a presentar algunas ideas que, como os pongo aquí, desarrollamos con más amplitud en el apéndice del Orden de las Verdades Católicas, que en la bibliografía aquí tenéis el enlace para descargarlo, los que queráis. Brevísimamente, lo que vamos a comentar al hablar de esencias y causas, fijaos que antes Aristóteles y después Santo Tomás rechazaron una visión de un mundo atomista propia de Demócrito. Lo característico de Demócrito era, como ya sabéis, explicar toda la realidad mediante el movimiento de unas pequeñas particulitas que serían los átomos. Todo se podía reducir a átomos, a movimientos de átomos en el vacío. Sabéis que Demócrito, en el fondo, lo que quería era haber respondido al problema de Parménides, aquella cuestión de que el ser es y el no ser no es, por tanto, cuando hay diversidad, cuando hay pluralidad, eso no es, por tanto, no, tiene que ser toda una apariencia. Parménides había negado la pluralidad material y el movimiento. Lo que pasa es que para responder, Demócrito decía, no, simplemente hace falta introducir la diferencia entre lo vacío y lo lleno, y de esa manera podemos explicar muchísimas cosas. Lo vacío era el espacio vacío, digamos un espacio en el que no hay absolutamente nada, es lo que luego se va a considerar, lo que luego se va a denominar el vacío mecánico. O sea, lo que para Newton es el vacío es el mismo vacío de Demócrito. O sea, nada quiere decir que no hay absolutamente nada, y por tanto una partícula puede estar perfectamente aislada respecto a otra. Eso sería el vacío mecánico, es el vacío que hay en Newton. Como ya veremos, es un invento, o sea, eso no existe, pero era un poco la idea que estaba ya en Demócrito. Entonces simplemente tuvieron los átomos, que son esas particulitas con una determinada forma, una determinada figura, que se están moviendo y chocando unas con otras. Lo que pasa es que Aristóteles pensaba que la realidad natural no se podía reducir a ese tipo de procesos, porque decía acertadamente que las partículas elementales podían transformarse unas en otras. Es decir, los átomos en realidad no eran tan átomos. Átomo literalmente es lo que no puede dividirse. Átomo, tomeo, es dividir, no se puede dividir. Aristóteles, sin embargo, es cierto que el motivo por el que sabía esto era una inferencia, una inducción, no tenía los medios que tenemos hoy, pero él se había hablado de los 4 partículas elementales, que serían el agua, el fuego, la tierra y el aire, y él entendía que unas se podían transformar en otras. Fijaos que Aristóteles, para hablar de
los elementos, tiene una cosa bastante parecida a lo de los números cuánticos en las partículas elementales, y es que los elementos eran una combinación de propiedades: frío, cálido, húmedo, seco. Entonces, según las combines, te tienes, por ejemplo, la tierra sería lo frío y lo seco, mientras que el agua sería lo frío y lo húmedo. Combinando las de estas propiedades salen los 4 elementos. Entonces, Aristóteles entendía que un elemento sí que podía convertirse en otro, por lo cual no tenía sentido hablar de que hubiera únicamente que hubiera unas partículas como unas bolitas que estuvieran chocando continuamente. Por otra parte, también Aristóteles se opuso al planteamiento platónico, para el cual toda la realidad era una imitación de un mundo separado de ideas subsistentes. ¿Por qué se opone a esto? Porque entiende que la realidad es mucho más cambiante de lo que permitiría esa serie de esquemas fijos. Fijaos que en el mundo platónico existirían esas esencias, y todo lo demás es por una participación en el sentido de una imitación. O sea, cualquier cosa está ya de una manera plena en la idea, y lo que tenemos ahora sería simplemente un trozo. Igual que aquí el ejemplo geométrico es el más claro. Pensad que un cuerpo de 3 dimensiones se proyecta sobre un plano en 2 dimensiones. Una esfera se proyecta como una circunferencia. Diríamos que la circunferencia participa de la esfera. Si el principio último fuera infinito dimensional, cualquier cosa sería una participación de ese infinito dimensional. Y lo curioso es que en la revolución científica se dio una extraña mezcla de atomismo y platonismo. Por lo siguiente, porque muchos autores defendieron la idea de un mundo basado en los movimientos de pequeñas partículas en un vacío mecánico, pero conforme a unas leyes completamente deterministas. Y fijaos que esas leyes, las leyes de la revolución científica, eran las ideas platónicas. También para Platón las ideas eran como números, eran como proporciones aritméticas. Acordaos que en todo el esquema en Platón, y mucho más en Plotino o en Proclo, que además desarrolló matemáticamente bastantes cosas de estas, las ideas dependían de los llamados números ideales, que a su vez dependían del uno y la díada, que era a su vez del uno del principio último. Aristóteles ya se dio cuenta de que aquí había una incoherencia, porque tú el 2 nunca lo podías derivar del 1. Si multiplicas el 1 tienes muchos unos, pero no tienes la forma del 2. Tendrás 1, 1, 1, 1, 1, pero no tienes 2, 3, 4, porque lo propio de eso es tener una forma que distingue del otro. Por eso Aristóteles se dio cuenta que de la unidad tú no puedes sacar la pluralidad. Al revés sí, porque si tú en una pluralidad caótica pones orden, de ahí sacas la unidad, que además habrá muchas unidades posibles. O sea, si tú tienes un sustrato caótico, pensad por ejemplo, una secuencia random de números y letras, A, X, C, 1, o sea, lo que sale. Si tú la estabilizas, lo que antes era una pluralidad indeterminada, comienzas a tener una serie de unidades. Donde había una pluralidad, has establecido la unidad. Con lo cual, de la unidad, tú sí que puedes sacar, de la pluralidad, sí que puedes sacar no solo una unidad, sino muchas unidades posibles. Mientras que de la unidad no vas a sacar absolutamente nada. Bien. O sea, por eso os digo que en la revolución científica, y esto fue muy importante, se dio esa peculiar conjunción de platonismo y de atomismo. Esto en los seguidores de Newton era una cosa bastante más clara. Lo que pasa es que frente a todo esto, ya Aristóteles había propuesto lo que se ha denominado hilemorfismo, es decir, que la realidad material consta de materia y de forma, donde la materia no es algo inerte, sino un sustrato indeterminado. Fijaos que Aristóteles llama la materia prima no hile prote, sino hile prote dynamis. O sea, la materia prima es un dinamismo que subyace a toda la realidad, y por acción de las causas, y siempre en referencia a ellas, se estabiliza en un cierto orden, que es lo que se denomina forma. Por tanto, la forma va a ser lo que estabiliza un sustrato, que es lo que se denomina materia. En esta determinación intervienen toda una serie de niveles de causalidad.
siendo los más estables las esferas celestes y los más inestables las sustancias materiales que había por debajo de la esfera de la Luna. Esto es lo que resumía Aristóteles en la expresión: el Sol y el hombre engendran al hombre, porque para Aristóteles la generación de los animales dependía no solo de que un animal actuara con otro, sino que además tenían que intervenir las esferas celestes. Si no había intervención de las esferas celestes, no se daría ni la generación ni la corrupción. Por eso Aristóteles entendía que animales muy sencillos surgían espontáneamente. Entendía que, por ejemplo, los gusanos surgían de la materia putrefacta por efecto de las esferas celestes. No conocía pues que habían puesto unos huevos el anterior o lo que fuera, pero digamos el principio era: para que exista algo tienes que tener las esferas celestes que ejercen una causalidad que es siempre la misma, porque tenían un movimiento circular continuo, que además tenía que estar movido por unas inteligencias. Para Aristóteles, y esto pasa luego a Santo Tomás, las esferas se mueven porque los ángeles las están moviendo. Mientras que debajo de la esfera de la Luna, todos los movimientos eran muchísimo más inestables. En Santo Tomás encontramos también estos niveles de causalidad y fijaos, esto queda muy, lo explica Santo Tomás con mucha claridad. Quiero recordar que en el librito del Orden de las Verdades Católicas doy la cita, creo que en la cuestión 9 del de Veritate, explica de esa manera el fin de los tiempos. ¿En qué va a consistir el fin de los tiempos? Tal como describía el Apocalipsis, sencillísimo, que los ángeles paran las esferas. Cuando los ángeles paran las esferas, deja de existir la generación y la corrupción. No quedará ninguna sustancia material, quedarán solo los elementos, o sea, el aire, el fuego, la tierra y el agua, y los hombres, en la medida que el alma humana es creada inmediatamente por Dios y no depende de esas otras causas. Evidentemente las cosas no es que sean así. Como os digo, aquí hoy sabemos que no existen esas esferas celestes, ni tampoco existen los 4 elementos, aire, fuego, agua y tierra, pero lo que sí sabemos es que no hay una partícula elemental única y que unas partículas se pueden transformar en otras. Por eso son los aceleradores de partículas y digamos, tú sabes cómo una partícula puede convertirse en otra. Y también sabemos, y esto es lo más importante, que no se puede reducir el universo a una pura geometría. Es más, lo que hoy sabemos del vacío cuántico es que no es el vacío mecánico, sino más bien se parece a la materia prima aristotélica, de la cual se deducen las diversas formas. Es decir, lo que aparentemente es vacío, en realidad no es vacío, sino que se da esa mutua comunicación de todas las realidades materiales. Es el motivo por el cual tenemos el tercer principio de la termodinámica, que tú nunca puedes alcanzar el cero absoluto, porque por mucha energía que retires, siempre es como si hubiera un fondo de energía que te va a impedir. El cero absoluto sería que la partícula está completamente parada, absolutamente parada. Es imposible. O sea, por mucho que tú retires, siempre va a aparecer la energía de algún sitio. Con lo cual, la idea esta de un vacío mecánico en el cual pueden, aplicarse unas leyes como las de Newton. Fijaos que ahí el gran problema es el principio de inercia. O sea, un cuerpo se mantiene en el mismo estado de reposo movimiento si no hay algo que intervenga con él. Pero es que siempre va a haber algo que intervenga con él. O sea, un universo en el que haya inercia en sentido propio no existe. O sea, es una elaboración conceptual nuestra, no es la realidad. Y con esto, o sea, por eso, en cierto modo, hoy la ciencia es ilemórfica, aunque no lo sepa con este planteamiento, por lo que os voy a decir ahora en la página siguiente. Este planteamiento no permite reducir la naturaleza a una geometría por muy sofisticada que sea, porque encontramos fenómenos que son completamente impredecibles. Es decir, nos encontramos con sistemas que generan información. Generar información quiere decir que el estado del sistema en un momento no determina de manera perfecta el estado del sistema en el momento siguiente. Fijaos que si tuviéramos un vacío mecánico y todo se debiera a la aplicación de unas leyes, con el cálculo infinitesimal, se podría cumplir aquello que había dicho Laplace. Para una inteligencia que conociera en un momento toda la situación de las partículas del universo y conociera el cálculo diferencial,
conocería todo lo que ha pasado antes y todo lo que ha pasado después. Lo que pasa es que eso no es así. Digamos, porque hay una multitud de problemas, tanto matemáticos como para poder desarrollar eso, como físicos. Y es que aunque conozcas la situación de las partículas en un momento, no vas a poder conocer lo que sucede en el momento posterior. Eso es lo que se dice que un sistema genera información, que no está perfectamente determinado antes y después. En una idealización, o sea, la física de Newton en ese sentido es una idealización y que te permite predecir muchas cosas. Pero el que te permita predecir muchas cosas no quiere decir que te permita conocer todo. Sería como lo de esto de creerse que todo el monte es orégano. Porque hayas acertado una vez no quiere decir que vayas a acertar siempre. Como os digo aquí, si se reduce el universo a geometría, sucedería como en una demostración geométrica, en la que las conclusiones se encuentran en las premisas y ya solo hay que deducirlas. En ese caso nos encontramos perdón, aquí falta un no. Nos encontramos con una educción, no deducción del orden, que es la forma a partir de un sustrato previo por acción de las causas. O sea, si tú no has reducido, esto Santo Tomás lo explica con mucha claridad en el libro de la física. Dice que en procesos físicos muy sencillos tú puedes actuar como en geometría. En geometría, si tienes las premisas de un teorema, deduces el teorema, no hay ningún problema. Si tú aceptas los principios de la geometría de Euclides, llegas a que la suma de los tres ángulos de un triángulo equivale a dos rectos. Ahí no hay o sea, en ese sistema no hay ninguna generación de información. Está todo dado perfectamente al principio y al final. Sin embargo, cuando no se puede prever perfectamente, hay aumento de información en el sistema. Pues bien, esa nueva estabilidad que se ha producido en el sistema es lo que se denomina información o lo que se denomina forma. O sea, como veis, por tanto, en este planteamiento físico, la información no tiene nada que ver con una inteligencia o con una medida de la subjetividad o nada por el estilo. O sea, información no tiene nada que ver con que yo lo conozca o yo lo deje de conocer. Es algo que tiene que ver con la estabilidad que adquiere un determinado sistema físico, independientemente de que no lo conozca nadie. Esto es fundamental porque solo cuando tienes una noción de forma que tiene una base física, no una base en la conciencia o una base en el conocimiento, puedes hacer mínimamente una metafísica que sea coherente con la fe. Porque es que si no, si la información fuera siempre una medida de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia, uno podía ser perfectamente atomista y pensar yo simplemente es que no conozco lo que va a pasar, pero en realidad está perfectamente determinado. No está determinado. Se va a determinar por acción de unas causas. Esa es la noción de forma. O sea, la forma siempre va a depender de unas causas que actúen sobre ese sistema. Y fijaos que este principio de la determinación o materia-forma no se da solo respecto a la realidad material. Diríamos, en la realidad material, el aspecto material sería lo que denominamos hoy masa-energía y lo que determina es la información. Digamos, lo que sería la causa formal es la información, cómo está organizado ese sistema. Que obviamente esto va a depender de las causas, pero es una cosa objetiva. Aquí os recuerdo el ejemplo que siempre pone Basti, y que es de lo más ilustrativo y muy sencillito. Si tomáis el proceso de soplar, se entiende sin mascarilla, claro, porque con mascarilla no se hace nada, soplar, encender una cerilla y acercar la cerilla a un carro lleno de paja, son, digamos, tres partes de un proceso físico perfectamente determinado. Pero según el orden en el que lo hagas, el resultado es completamente distinto. Si tú primero enciendes la cerilla, luego la acercas al carro y luego sopla, el carro de paja se incendia. Si tú enciendes la cerilla, soplas, la cerilla se apaga y la acercas al carro, el carro no se incendia. Con lo cual tienes exactamente los tres mismos procesos desde el punto de vista mecánico, pero el hecho de haber cambiado el orden hace que el resultado sea completamente distinto. Esa es la noción de forma. Una realidad objetiva, porque eso es independiente de que lo conozca o no lo conozca nadie, que el orden del proceso ha determinado completamente
el resultado final. Esa sería un poco la noción de forma. Fijaos que Aristóteles, cuando habla de forma en la física, pone muchas veces ejemplos, por ejemplo, de las palabras. La forma de una palabra sería como ordeno las letras, de ordenarlas de una manera a ordenarlas de otra, cambia el significado completamente. Eso es, o sea, por esto es el que quiera profundizar más en el librito este de Basti que traduje de lo de los artículos de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona, ahí podéis leer mucho más, pero esa es la clave del asunto, ¿eh? O sea, hasta que tú no plantees que la información es una magnitud física distinta de la materia y la energía, es imposible, por ejemplo, que hables de ángeles o que hables del alma humana o que hables de conocimiento, porque claro, lo propio del alma humana es que va a ser una realidad que es solo forma. Porque en todos los ejemplos que hemos puesto antes tenéis siempre un aspecto material y un aspecto formal. Pero si el aspecto material y el aspecto formal son distintos y tú no puedes reducir uno al otro, ya tienes la posibilidad de que exista una realidad que sea solo forma. Por eso, en cuanto distinga, en cuanto esté establecido que la información es distinta de la materia y energía, se abre ya el camino para poder realizar una metafísica basada en la misma realidad y en la cual entran perfectamente todo lo que hay en la revelación. Pensad, por ejemplo, la cosa aquella de Bullmann, de que en la época de la luz eléctrica no podemos creer en ángeles y demonios, en lo que describe el Nuevo Testamento. No, en la época de la luz eléctrica no. O sea, si usted es mecanicista y para usted la información no se distingue de la materia y la energía, ciertamente no puedes aceptar que haya ángeles y demonios o almas inmortales. Pero si tú aceptas que la información es distinta de la materia y energía, y eso es una cuestión física, por supuesto que puedes llegar al otro, no hay inconveniente. Y además pensad lo que os comento aquí, que este esquema de materia y forma no se aplica simplemente a la realidad inerte, sino que se da también en los fenómenos que están asociados a la vida, por un motivo muy sencillo, y es que cualquier fenómeno vital depende del agua. Como sabéis, la molécula del agua es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, que además están puestos en un ángulo de 120 grados. Esto es lo que se llama el dipolo eléctrico, hace que la molécula de agua no es perfectamente simétrica en algunos planos. Entonces, eso hace que haya siempre en el agua una oscilación permanente. O sea, lo mismo que hemos dicho antes del vacío cuántico, se daría en el agua. En el agua tienes una oscilación permanente, tienes esa indeterminación que puede ser determinada por la acción de ciertas causas. Eso es lo que va a permitir la vida. O sea, las operaciones que van a ser propias de la vida, por eso se dan solo en el agua. Por eso cualquier forma de vida requiere que haya agua, porque tiene que darse ese sustrato indeterminado que por acción de las causas se va a determinar. Es lo que os comento aquí, y lo mismo en el campo del conocimiento. En el campo del conocimiento, no entramos ahora al conocimiento intelectual, lo que es el conocimiento que se da también en los animales, el sustrato para ese conocimiento es las continuas conexiones e interconexiones de unas neuronas con otras, que se activan y se desactivan por ese sistema químico-eléctrico, dan lugar a esa indeterminación que se puede determinar en una serie de patrones de orden. O sea, un conocimiento nuestro, digamos en la memoria o digamos en el sustrato físico nuestro de un animal, simplemente consiste en que determinados grupos de neuronas están oscilando en una fase. O sea, están, digamos, encendiéndose y apagándose, por decirlo de alguna manera, conforme a un cierto patrón. Ese sería el esquema materia-forma aplicado al conocimiento, que esto, o sea, evidentemente, esto ni Aristóteles ni Santo Tomás lo sabían, pero sí tenían un sistema algo parecido, porque acordaos que para toda la fisiología clásica, lo de los nervios como conductores eléctricos es solo desde Galvani, desde el siglo XVIII. En la antigüedad se pensaba que por los nervios iban vapores, los espíritus animales, de los que hablaba toda la fisiología clásica, que se condensaban o se expandían, con lo cual daban lugar también a fenómenos de este tipo caótico. Con lo cual, todo esto en el libro de Basti lo podéis ver con mucho más detalle, pero tenéis que el esquema materia-forma
indeterminación, determinación, se da a toda una serie de niveles y te impide dar un planteamiento mecanicista de la realidad. Porque es que si tú no tienes eso, todo lo que vamos a hablar de los sacramentos, de materia y forma de los sacramentos, ahí respecto a la misma significación o respecto a la causalidad, sería toda una cosa mitológica o una cosa que depende puramente de la subjetividad. De manera que en el hombre no se sabe por qué habría esa subjetividad, porque tampoco tendría una explicación física, y luego el mundo, pues, o es una cosa perfectamente determinista o es una cosa de la que no podemos saber absolutamente nada. Pero claro, con ese planteamiento sería imposible hacer teología. Digamos, sería imposible llegar a hablar de las causas, llegar a la participación del ser, hablar de una causa última que es Dios, etc. O sea que, por tanto, todo este planteamiento del hilemorfismo es fundamental, pero está basado en algo que tiene que ver con la realidad física. O sea, no se puede desvincular la metafísica de la física. Como os digo aquí, con la breve y por desgracia imprecisa explicación, al no poder detenernos más, se puede advertir que el recurso a las nociones de materia y forma no es un recurso arcaico por una supuesta devoción a la llamada filosofía perenne, sino la explicación de la realidad natural. ¿Os acordaos lo que os decía el primer día? Si seguimos a Santo Tomás, no es porque fuera Santo Tomás o porque sea el doctor Angélico o porque lo haya recomendado a la Santa Sede, todo eso me parece estupendo, sino porque lo que dice sirve para explicar la realidad, independientemente de que lo recomienden o lo dejen de recomendar. O sea, no es que haya que estudiar el tema de Gödel porque fuera Gödel o porque lo recomiende el ministro de Cultura, no. Habrá que estudiarlo porque gracias a él te permite conocer otra serie de cosas. O sea, esto conviene tenerlo claro porque si no a veces las cosas se lían. Entonces, la conclusión es que en esta realidad natural, toda esta serie de causas y mutuas relaciones a las que dan lugar se estabiliza en lo que denominamos sustancia. Porque fijaos, una sustancia es algo que existe en sí y por sí, pero que requiere un concurso causal permanente, porque si no, se corrompería y se generaría otra sustancia. Esto muchas veces lía las cosas y hace que la noción de sustancia esté expuesta a multitud de críticas, como si la sustancia fuera una cosa absoluta que existe por sí misma. Sí, por sí misma, pero en relación con las causas. Tú pones a un gato en mitad del espacio y no queda gato. Obviamente, estalla, se muere, o sea, no puede haber un gato. O una piedra sí tiene más posibilidad de estar fuera de la atmósfera, pero también muy probablemente acabe destrozada. O sea que, para que tú tengas una sustancia, te hacen falta unas determinadas causas que estén actuando, porque como no estén actuando, adiós sustancia. Se corrompe esa sustancia y se genera otra sustancia que sea ya adecuada al nuevo concurso causal. Por eso, nunca se debe separar la sustancia de las causas que la determinan. Por eso, Santo Tomás y Aristóteles antes habían hablado tanto de la generación y de la corrupción y ese proceso continuo que dependía de las esferas. Porque, repito, para ellos, en el momento en que se paren las esferas, desaparecía la generación y la corrupción y, por tanto, desaparecían las sustancias de plantas y animales. Ya digo que hoy sabemos que no se dan esas esferas, pero el principio es el mismo, que para que tú tengas una sustancia te hace falta unas determinadas causas, unas más estables, otras menos estables. El equivalente, si queréis buscar equivalentes, el equivalente a los movimientos de las esferas celestes, que era siempre igual, lo más parecido sería las fuerzas que hay en el núcleo del átomo, sobre todo las tres fuerzas elementales y la gravedad, que son enormemente estables. Y como son enormemente estables, por eso el núcleo del átomo es tan estable, por eso cuesta tanto romper el núcleo del átomo y obtener una energía nuclear, sea de fisión o de fisión, porque la cosa es bastante estable. Ahora, cuando se rompe, se consigue mucha energía, pero ahí se ve perfectamente que esas fuerzas son muchísimo más estables y sería el equivalente al tema de las esferas celestes, que repito, en Santo Tomás lo vais a ver continuamente. O sea, el problema es que cuando tuvo lugar, diríamos, el Renacimiento tomista, en la época de León XIII, se quiso plantear una metafísica tomista
sin entrar para nada en las cuestiones de la física aristotélica, y eso es peligrosísimo, porque al final puede quedar una cosa que dependa de una intuición del ser o que dependa de una elaboración mental, al final una cosa de tipo racionalista. Cuando Aristóteles y Santo Tomás se hablaban de materia y forma es porque servía para explicar la realidad, o sea, no lo contraponían a una explicación de la realidad. El problema es que tú tienes que saber que una explicación de la realidad mecanicista no es físicamente verdadera. Es simplemente una aproximación que sí, para hacer un puente, pues para eso te puede venir bien, hasta un cierto punto, pero cuando son cosas más complejas, ya eso no sirve. Bien, o sea, y en ese sentido podemos hablar de las esencias, pero que siempre van a depender de las causas. Lo que puede hacer el conocimiento humano, aunque en esto no nos podemos detener, porque sería para dedicar otra, digamos, hablar también con mucha amplitud de esto. Tú puedes, al configurarte con la realidad exterior y aislar eso que estás recibiendo de otras cosas, conocerlo separado de la realidad de la que proviene y luego aplicarlo de una manera universal. Eso es la abstracción. Fijaos que para nosotros un trozo de carne es algo que puedes comer, algo que puedes estudiar, algo que puedes hacer un estudio sobre ello, algo que le puedes tirar a otro, algo sobre lo cual puedes hacer un discurso político, pero para un animal no. Para un animal un trozo de carne es simplemente algo con lo cual tiene que saciar el apetito si en ese momento tiene hambre, y si no, para él no existe. Eso es, digamos, esa es la diferencia. O sea, por eso nosotros, esa es la clave del conocimiento intelectual, que tú puedes cortar, por así decir, o sea, quedarte con las cosas en sí mismas, cortarlas de las relaciones que pueden establecer con los demás y, por tanto, de ese modo llegas al ser de las cosas. Mientras que en el caso de un animal, para un animal, una cosa que tiene delante simplemente es lo que está en relación con su instinto para cumplir un determinado fin instintivo. Pero en cualquier caso, lo que os comentaba antes, las esencias de las cosas están en las mismas cosas y dependen de las causas. A partir de aquí habría que plantear todo ese realismo natural para explicar el conocimiento, pero ya digo, con esto no, digamos, ya nos llevaría muy muy lejos y ahora no nos da tiempo. Y ya lo que vamos a ver ahora, en último lugar, que también va a ser muy importante, el tema de la causalidad y la participación, porque el esquema causal que hemos esbozado en el párrafo anterior, en el apartado anterior, también se puede entender como participación, pero ojo, no entendiendo la participación como una participación geométrica de las ideas platónicas, sino en la línea de la causalidad. Fijaos que siempre que hay una composición, materia, forma, se engloba dentro del esquema potencia y acto, y eso nos remite a una causa que actualiza las potencialidades. Fijaos que esto, para entenderlo un poco mejor, recordad que hay distintos modos de ser. En un planteamiento, por ejemplo, newtoniano, no tiene sentido hablar de modos de ser, todo es necesario. En la geometría no es que 2 y 2 a veces sean 4 y a veces no sean 4, o que con geometría euclidia el teorema de Pitágoras a veces lo deduzcas o a veces no lo deduzcas, no. En ese planteamiento todo es absolutamente necesario, con lo cual no puedes distinguir entre lo necesario y lo meramente posible. Pero cuando estás en el campo de la participación del ser, sí, porque tienes el ser en potencia y tienes el ser en acto. El ser en potencia no se identifica con la nada, sino que es otra forma de ser. Pues bien, todo esto en Santo Tomás le llevó a unir el aspecto de participación que había planteado Platón, solo que de una manera completamente estática y de una manera completamente geométrica, con el planteamiento aristotélico de la potencia y el acto. Y por eso Santo Tomás va a plantear la causalidad como diríamos, la realización de la participación. Pero para Santo Tomás la participación no va a ser la participación de la forma, como era la participación de las ideas platónicas, sino la participación del ser, que es algo distinto. Es mucho más claro, el ser propiamente no es algo que podamos definir, porque cualquier cosa la conocemos desde el punto de vista del ser. Acordaos lo que explicaba Santo Tomás, que cualquier cosa se conoce desde el punto de vista de que es un ente. Decía Santo Tomás que así como, por ejemplo, el color es el objeto formal de la vista, porque todo lo que vemos tiene que tener un color,
el objeto formal del conocimiento intelectual sería la entidad, el que algo es ente. Por eso no podemos dar una definición ulterior. Lo que sí hace Santo Tomás es plantear toda esta cuestión de la participación vinculada a las causas. No solo a las causas segundas, como había hecho Aristóteles, a las esferas celestes, todo este tipo de cosas, sino a una causa última, que es lo que en teología denominamos Dios. Con lo cual tenéis que toda la realidad depende de ese juego de causas. Está la acción de la causa última y está la acción de las causas segundas. Y de esta manera se va a dar la participación del ser. O sea, ya la participación no va a ser la imitación o la repetición de un esquema que está en una idea no se sabe dónde, sino la realización por obra de la causa primera y de las causas segundas de toda una serie de entes. Por eso vamos a tener una participación del ser y no una participación de la forma, porque cualquier cosa va a depender del ser de la causa última, que también va a actuar utilizando las causas segundas. Pero no tienes una participación de la forma, sino que tienes una participación del ser. Esto va a dar lugar pues, a toda la indeterminación que hay en la realidad, digamos, o sea, la complejidad que conocemos. El que quiera profundizar un poco más en esto, el año pasado, bueno, los de quinto ya lo visteis, en la asignatura de antropología teológica, en la semana de Pascua, como estábamos así todo con el confinamiento y todo esto, puse unos vídeos complementarios a las clases sobre el tema de la participación. El que quiera los puede ver ahí. He puesto los enlaces en los apuntes. El que quiera, el que quiera verlo lo puede sacar ahí para profundizar un poco más en esto. Y ya para cerrar este tema de la causalidad y la participación, fijaos, y esto es lo propio de Santo Tomás, un poco lo que he comentado ahora. El esquema de causas y esencias que hemos dicho antes requiere además que exista una causa última, una causa del ser de las cosas. Hasta ahora hemos explicado cómo por las diversas causas tenemos las diversas esencias. Tenemos un gato pues porque está actuando a una determinada temperatura, una determinada presión, hay una dotación genética previa, determinadas moléculas tienen determinadas características y la conjunción de todas esas causas hace que ahora tengamos un gato. Con eso explicas la esencia del gato, pero claro, hace falta una causa más, como se dio cuenta perfectamente Santo Tomás, porque fijaos que si no metes una causa del ser, lo que puede parecer es que al final la única sustancia sea la materia prima. Es decir, la única sustancia que existe es la materia prima, que existe en sí y por sí. Y lo que nosotros llamamos sustancias, en realidad serían accidentes de la materia prima, que es la interpretación que daba, por ejemplo, Alejandro de Afrodisia, o que es el planteamiento que tenía Spinoza. Hay una única sustancia que es Dios o la naturaleza, y lo que nosotros llamamos sustancias son en realidad como determinaciones de esa única sustancia. Porque la sustancia última tiene que existir por sí, o sea, completamente por ella misma. Lo que pasa es que Santo Tomás primero se da cuenta que con esto estás yendo contra la gran afirmación de Aristóteles, porque la gran afirmación de Aristóteles es que existen sustancias primeras en sentido concreto, con lo cual no todo es una única sustancia. Y por otra parte, con eso no tienes un planteamiento de un Dios trascendente al universo. Además de que eso, lo que pasa es que eso sí que nos llevaría mucho más lejos explicarlo, eso al final genera toda una serie de contradicciones lógicas, o sea, te encuentras con un infinito diversificado que tiene que explicarse a sí mismo, y eso genera toda una serie de problemas. O sea, cuando un infinito tiene partes y es absoluto, ya la contradicción está asegurada. Lógica no lo habéis visto, todo lo de la paradoja de Russell, no lo de la clase total. Ahí se ve perfectamente. Una clase que sea la clase de todas las clases es contradictoria, porque la clase de todas las clases tiene que ser la clase de las clases que son miembros de sí mismas y la clase de las clases que no son miembros de sí mismas. La clase de todas las clases que no es miembro de sí misma, ¿es miembro de sí misma o no lo es? Porque si es miembro de sí misma, ya no es la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. O sea, digamos, en cuanto quieres, es decir, aquí en la paradoja de Russell todavía es una cosa lo trata de salvar con la teoría de tipos, o sea, pero se ve perfectamente
todos los problemas que genera cuando un infinito quiere ser autorreferencial, o es perfectamente simple o acaban saliendo contradicciones. De ahí no hay manera, de ahí no hay. O sea que si alguien es espinosiano puede serlo por fe. O alguien que es raneriano puede serlo por fe, pero no por razón, porque generas una serie de contradicciones de las cuales no puede salir. Entonces, la única solución es la que da Santo Tomás. Tienes que colocar la causa completamente trascendente al sistema. Se te hace falta un infinito, pero que sea completamente trascendente al sistema. Y la trascendencia quiere decir que las cosas dependen de él, pero que él no depende de las cosas. Si no, es imposible evitar las contradicciones. Que de ese infinito vamos a poder decir muy, muy pocas cosas. Y ahí es donde luego entra la posibilidad de la fe, pero ese va a ser la causa primera, que es el que sostenga todo, por así decir, el engranaje de las otras causas segundas. Por eso al final se puede decir que vas a tener no la participación de la forma, porque el principio último no son un conjunto de ideas o la idea del uno, sino la participación del ser, porque el principio último es el mismo ser subsistente del cual dependen todas las cosas. Repito, sin que sepamos exactamente lo que es Dios. O sea, porque, acordaos, Santo Tomás mismo dice, incluso hablando de la revelación, que sabemos más de Dios lo que no es que lo que es. Sí, sabemos que tiene que ser una causa última, etcétera, pero es muy poco lo que conoceríamos sin la revelación. Pero ya digo, para que el sistema sea coherente, la causa última, el principio último, tiene que ser trascendente. Con lo cual tenemos ya toda una serie de principios que nos van a ser utilísimos para hablar de los sacramentos. Porque fijaos que cuando hacemos teología especulativa, lo que hacemos es comparar lo que nos enseña la revelación con realidades de orden natural. Por eso ya hemos dicho que los sacramentos lo vamos a comparar con signos, son signos del todo especial. Pero es que además son causas de la gracia, con lo cual, igual que tú tienes causas de perros y gatos, vas a tener causas de la gracia. Y las causas de la gracia van a ser precisamente los sacramentos, no por ellos mismos, sino por la humanidad de Cristo. O sea, fijaos que todo el esquema causal que se da en el orden natural también se va a dar en el orden sobrenatural. Solo que hay, la causa última es la misma en ambos casos, lógicamente Dios, pero en el caso de la gracia va a ser una cualidad que recibimos, que transforma nuestro aspecto espiritual, igual que, por ejemplo, tú puedes tener un trozo de hierro y eres capaz de transformarlo para que adquiera el magnetismo. El hierro ha sufrido un determinado proceso y lo que antes no estaba magnetizado, ahora está magnetizado. El hierro ha adquirido una cualidad que antes no tenía. O el gato pesaba antes 2 kilos, le das de comer más de la cuenta y pesa 2,5 kilos. Ha adquirido una cualidad, en ese sentido un cambio de cantidad que antes no tenía. Pero volviendo a la cualidad, lo característico de la gracia santificante es que adquirimos una cualidad que antes no teníamos. Yo digo, por un ejemplo con el hierro y el magnetismo, creo que quizás es el ejemplo más claro. El alma espiritual, que tiene esa característica de ser pura información, es capaz de recibir una cualidad que es completamente divina. La gracia santificante, que se va a diversificar luego en la fe, esperanza y caridad, toda la vida de virtudes. Pero, si tenemos una nueva cualidad, tiene que haber una causa de esa cualidad. La causa de esa cualidad, la causa última, va a ser Dios, y la causa instrumental va a ser la humanidad de Cristo, que ha establecido los sacramentos. Por eso, cada vez que se realiza un sacramento, tal como Cristo ha querido establecerlo, se produce en nosotros la gracia santificante. Se producen más cosas, ya veremos, algunos os toca hablar de la causalidad de los sacramentos, del carácter, de la gracia, o sea, todas estas cosas lo iremos viendo en Santo Tomás. Pero como veis, para poder hacer el tratado de los sacramentos, nos hace falta tener clara la noción de causalidad. Nos hace falta también, se va a dar una participación, pero ya es una participación sobrenatural, que es de la misma vida divina de la gracia, y nos hace falta, nos hace falta la noción de signo, de la cual hemos hablado antes. O sea que, como veis, estas 2 primeras sesiones, lo que hemos hecho ha sido un poco recordar elementos de la realidad natural con los cuales vamos a comparar lo que decimos acerca de los sacramentos. Eso es la teología. Por eso Santo Tomás decía que un error en las criaturas acaba llevando a un error acerca de Dios, porque como conocemos a Dios gracias al lenguaje tomado de las criaturas, hay que conocer bien lo que son las criaturas. Bien, pues con esto terminamos.
Y ya el próximo día tengo yo la intervención sobre la cuestión de los sacramentos en general, y al día siguiente ya el primer grupo. ¿Quién es el que tenía que intervenir? Vale, Gustavo, como ya sabes cómo lo hemos hecho otros años, ya lo organizas con nosotros y comenzamos ya las intervenciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús.